El doctor Cipriano Sotelo Salgado aquí con nosotros en Cable Noticias. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué chava? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y usted? También, todo dar. Qué bueno. Como todos los lunes, ¿no? Se ve muy fresco. Platicando, sí. Bueno, como que ya quiere medio refrescar, ¿no? Pero llueve poquito y de repente como que se alborota más el calor. Nada más se vaporiza sí, la tierra. Caray. Sí, pero oye, se van a adelantar las lluvias, ¿eh? Sí, ya vemos que las lluvias quieren, como que están queriendo despegar. Ya hace falta. Ya urge. Ya urge. Bueno, ¿con qué tema iniciamos? Hay dos temas buenísimos, ¿no? Uh-huh. Hay dos temas buenísimos y sobre todo para que también nuestros televidentes, pues de una otra manera tengan conciencia de lo que se puede hacer en casos específicos. Hoy el comisionado de Seguridad Pública desmentía un posible linchamiento contra un joven que al parecer fue encontrado dentro de un domicilio. Las notas afirman lo contrario, qué bueno que la propia autoridad lo ha desmentido, pero en el supuesto que hubiese acontecido, imagínate, ¿no? En el supuesto que aconteciera, ¿cuáles serían las ventajas o desventajas del dueño del domicilio como para poder defenderse de quien invade su domicilio también? Y bueno, en este caso se dice que entró a robar, pero muchas de las veces entra una persona dentro de tu domicilio y te imaginas lo peor. Claro. Pero fíjate que la ley es muy específica en ese caso y son datos complejos. Hay un derecho de legítima defensa y todos tenemos más o menos un nivel cultural medio que nos permite establecer que dentro de mi domicilio, pues yo puedo defenderme y podría matar o lesionar a quien traspasara los límites de mi propiedad. Tienen parte de razón, la cultura genérica así no lo indica. Sin embargo, sí la ley penal marca una serie de requisitos. Habría que ser muy claros en establecer qué se entiende por legítima defensa. Uh-huh. Tú puedes, desde luego, en defensa de tu familia, de ti mismo, agredir a quien ha traspasado tu domicilio. Uh-huh. Nada más que si la ley te exige que puedan darse 3 requisitos por lo menos, para que tú atentes contra alguien en contra de su vida, que exista un riesgo y que ese riesgo no sea imaginario, sino que sea un riesgo real. Hijo. Bueno, ¿cómo vas a pensar tú que es un riesgo real? Pues sí. Si a medianoche entra alguien a tu domicilio y pues tú le ves un artefacto que no logras distinguir qué es, pues te imaginas de inmediato que es un arma, sobre todo porque en la oscuridad y con los temores normales de que ves a alguien extraño en tu domicilio, entonces la ley te dice, tiene que ser un riesgo real. Ahora, tiene que ser además de ese riesgo real, tiene que ser un riesgo actual. Caray. Que no sea un riesgo futuro Ajá. o un riesgo pasado. Por lo tanto, no se te permite que agredas a quien ya penetró tu domicilio y ya se fue y tú vayas y lo busques y lo traigas para atrás. Ajá. ¿Me explico? Sí. O sea, tiene que ser un riesgo real, actual y además un riesgo inminente. Porque si trae un artefacto con el que no te pueda lesionar, tú no tienes legalmente la facultad como para lesionarlo y privarlo de la vida. Uh-huh. Imagínate. Entonces, es complejo porque los temores normales dentro de tu domicilio, y si alguien que penetra tu domicilio trae un artefacto, pues tú no logras distinguir qué es, y lo primero que te ocurre es dispararle. Ajá. Y donde le pegues. Sí. Si eres experto, pues igual le tiras en la cabeza. Ajá. Y a lo mejor le pegas, y si tienes un dominio del nervio. Ajá. Pero si no, pues tú lo que quieres es probablemente pegarle o inmovilizarlo o que con el sonido salga corriendo. Ajá. Pero qué tal si él voltea y te dispara también. Entonces, en la hipótesis que tú le dispares y resulta que él no venía armado, entonces tú incurres en un abuso de la legítima defensa. Y si lo matas, desde luego que se te sanciona como homicidio, pero atenuado con una pena más leve. Ajá. Pero sí es sancionable la conducta. ¿Qué es homicidio calificado? Sí, no, podría ser un homicidio simple, ajá, desde luego si él no tiene nada con lo que te pudiera ocasionar un daño. Uh-huh. Pero si tiene algo con lo que te pudiera ocasionar un daño, entonces tú estarías facultado para dispararle en una pierna, por ejemplo, o en un órgano del cuerpo en el que no pierda la vida, porque no tenías un riesgo inminente, sino que era una suposición tuya. Pero desde el momento que alguien entra a tu domicilio, pues no le vas a preguntar, oiga, claro, oye, que le preguntes, oiga, ¿y su pistola es de juguete o es de veras? Pues sí, por Dios, ¿no? Sí. Entonces parecería pues que los legisladores cuando crean la ley no se ponen a pensar en el momento emocional que se vive cuando te enfrentas a una circunstancia de esta naturaleza. Y el fin de semana pasado se dio un hecho lamentable donde en el Estado de México lincharon a 2 jóvenes de 3 que estaban señalados como secuestradores. En Teotihuacán. Así fue. Entonces, privan de la vida a una joven partícipe y a un joven varón. A otro, por fortuna, la policía llega y lo rescata y se lo llevó a prisión. Pero yo creo que es digno de análisis qué es lo que está ocurriendo, por qué la gente está haciendo justicia de propia mano. Pues la respuesta creo que es evidente, ¿no? No se tiene confianza en la autoridad. ¿Y por qué no se tiene confianza en la autoridad? Porque lo que decimos todos,
¿De qué sirve que le hable la autoridad? Si lo agarran, lo llevan a prisión y el día de mañana sale. O somos muy buenos abogados, o qué es lo que está ocurriendo. La investigación no se hace de manera adecuada. Y hoy con el famoso debido proceso, no es tan sencillo, ¿eh? Habría que ser muy respetuoso del debido proceso para que una persona sea juzgada, sea encontrada responsable y bueno, que asuma su responsabilidad también. La Corte la semana pasada determinó la libertad de nueva cuenta de 2 cubanos que fueron encontrados responsables de un delito de secuestro. Y después de que fueron encontrados responsables, de que se apeló su fallo y fue a dar a la Corte en un amparo, dice la Corte, momento, antes de entrar al análisis si fueron o no responsables, debieron haber respetado su derecho consular. Como son extranjeros, debieron haberle llamado a las autoridades cubanas, a la embajada mexicana, a hacerle el conocimiento que tienen el derecho ellos de ser asesorados y representados por la embajada cubana. No se le hizo ese derecho respetado por parte de la gente del Ministerio Público, se retrotraen los efectos, se nulifica el juicio. No se otorgó su libertad como aconteció con Florence Cassés, pero se nulificó el juicio y hoy un abogado va a iniciar y va a tener la ventaja de que ya visualizó cómo viene la acusación por parte del Ministerio Público y bueno, podría en un futuro lograr una absolución. Hablando de secuestro, Alan Pulido, futbolista que perteneció, por cierto, al equipo del Tigres. Al Tigres. Hoy está jugando en el extranjero, ¿no? Sí, un equipo griego, ¿no? Griego, algo así por el estilo, sí. Secuestrado por menos de 24 horas allá en Tamaulipas. Hablan de un montaje. Pues es que hay cosas raras, ¿no? Como que no checan. Digo, no decimos que no haya acontecido, lo que pasa es que es difícil de creer. Porque, pues él habla de que en una fiesta llegan unos tipos armados, se lo llevan, pero no se llevan a la novia que estaba con él. Desde ese momento como que no está muy claro. Está raro porque el modus operandi de los secuestradores es que, pues si tú estás con alguien, se llevan a los dos. Aquí, ¿por qué dejan a ella? Es un punto. Supongamos que así haya acontecido y sobre todo en Ciudad Victoria, donde pues es la cumbre de los secuestros en todo el país. Están desde luego en la punta, ¿no? Como secuestradores, son los número 1. Dejan a la novia, se llevan a Alan Pulido, se lo llevan a una casa de 2 pisos, dice él. De 3 secuestradores que son 2 se van, lo dejan con uno solo y que él desarma al cuate que se queda con él y lo golpea y que como él es deportista y obviamente tiene los músculos desarrollados, lo golpea, lo inmoviliza y logra desde ahí contactar a la policía, darles el domicilio a través del geolocalizador, del GPS y bueno, pues llegan, lo rescatan y además también detienen a la persona ahí. Ya empezaron muchas especulaciones, probablemente sí sea real, lo que pasa es que no estamos acostumbrados y parecería como que es un montaje. Ya a una semana de la selección. Muchos analistas, eso es lo raro, dicen por ahí, piensa mal y acertarás. Probablemente sí haya sido cierto, ¿no? Porque también un personaje como Alan Pulido, pues un futbolista famoso, un buen futbolista seleccionado nacional, difícilmente se prestaría a un hecho de esa naturaleza, pero bueno, tampoco podemos decir que no podemos meter las manos al fuego por él. Lo cierto es que muchos analistas, muchos abogados que llevan ese tipo de asuntos dicen que esto no es lógico, no hay congruencia. No cuadra. Y parecería ser que a una semana de llevarse a cabo las elecciones, que se va a cambiar de gobernador en Tamaulipas, pues parecería como que se quiere pues dar un éxito a la continuidad, ¿no?, del partido que está dirigiendo los destinos de aquel estado. Quién sabe si tenga ese impacto, precisamente porque Alan Pulido viene de vacaciones a México. Él está jugando al extranjero, viene de vacaciones y le ocurre este evento y pues sale sin ningún rasguño, salvo que trae una venda en un brazo, ¿no?, que porque fue el cartazo que le dio al secuestrador y que logró su libertad. Va a estar bueno, hay que darle seguimiento al caso. Ahí queda entonces. Bueno, rápidamente, ¿puede proceder o no este delito de lesa humanidad por el caso de las fosas de Tetelcingo? Ya llegaron 4 observadores del Alto Comisionado de la ONU y también se sabe pues que han denunciado un grupo de ciudadanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos con sede allá en Washington, el caso de Tetelcingo. Híjole, es un caso complicado, muy complicado. Hoy se habla no solamente de una fosa, se habla de otras más. Ya parece ser que científicamente está justificado la existencia de por lo menos otras 2 fosas y que ya no solamente son 100 cuerpos, que podría haber más. Yo creo que todo va a depender de una investigación transparente, confiable que se haga para encontrar los motivos de la muerte de esas otras personas que están ahí. Porque hasta hoy se dice que 11 personas no tienen identificación.
Entonces, ¿de dónde llegaron? Ajá. Esos cuerpos, ¿de dónde salieron? ¿Cómo Lo, llegaron? lo lógico es que cada uno de los cuerpos tenga una investigación previa y que tenga los datos en el cuerpo pegados, generalmente se hace con una botella de vidrio, porque a través del tiempo no se desintegran. Sí. Y dentro de esa botellita se meten los datos mínimos de identidad y el número de carpeta de investigación. Hay 11 cuerpos que no tienen ninguna carpeta. ¿Puede haber Entonces, pudiera cuerpos sin carpeta de investigación? No, desde el punto de vista legal no debe haber. Entonces la pregunta del millón aquí es ¿de dónde surgieron esos cuerpos? Y eso es lo que está investigando precisamente la comisión, derivado de que cómo te explicas esos cuerpos, de dónde llegaron, de quién se trata, porque se supone que la autoridad, como la Fiscalía, tiene desde luego la facultad de darles sepultura a aquellas personas que no son reclamados a veces una fosa común. Ajá. Pero siempre hay un antecedente, hay una carpeta que en el supuesto que se necesite nos vamos a la información y sabemos de dónde llegó ese cuerpo. Si lo encontraron en algún lugar, lo levantaron, si hubo un homicidio y nadie lo reclamó. O sea, siempre hay un antecedente, pero 11 cuerpos no tienen antecedente y es lo que no se logra explicar. Aún Desde así, luego, cuando haya sido por muerte natural, ¿tiene que haber una carpeta de investigación? Sí, generalmente cuando es muerte natural no hay una carpeta de investigación, pero se le da cristiana sepultura. Ajá. Generalmente, porque si es muerte natural, casi siempre se da dentro del seno de una familia. Ajá. Casi siempre. A menos que fuera un indigente, por ejemplo, no tiene familia, amanece ahí sin vida. Frío, sin vida, sí se levanta un antecedente a través de una carpeta. Okay. Donde se dice a qué hora, qué día se levantó el cuerpo, bajo qué circunstancias, por lo que pudiera pasar a futuro. Por eso no se logra entender aquí, y ya viene la comisión, qué es lo que está ocurriendo. O sea, cómo explicar como autoridad. Híjole, yo creo que Javier Pérez Bueno ahorita debe estar sufriendo como nunca, porque ¿cómo explicas? Es cierto que él tiene la oportunidad de decir, bueno, pues yo no era en ese entonces, ¿no? Yo no tomé la decisión, pero también como institución quedas mal parado, porque ¿qué explicación le das a los organismos internacionales de protección de derechos humanos para explicar cómo surgieron esos cuerpos? El Estado no puede evadir su responsabilidad, se dio dentro del Estado, se da una administración determinada, y es cierto, también habría que ser muy objetivos, habría que analizar la antigüedad de cada uno de los cuerpos, pero parece ser que estos están inclusive intermedios entre los que se encontraron, entonces no es fácil evadir las responsabilidades, No es sencillo, este tema va a dar para muchísimo más, hay que ver si se encuentran más cuerpos, se habla de que hay en otros lugares, hoy un periódico de circulación local habla de que hay otros lugares donde pudiera haber otros cuerpos más también, otras fosas. Probablemente no esté justificada la información, tal vez sí, pero yo creo que hay tela de donde cortar para muchísimo más todavía. Gracias, doctor. Al contrario, gracias, mi querido Chava. Que le vaya muy bien. El doctor Cipriano Sotelo aquí en Cable Noticias. Regresamos.